Hola, doctora Hurtado. Gracias por tomarse el tiempo de hablar conmigo sobre la situación del COVID. Para presentarle a nuestros miembros, la doctora Hurtado es una especialista de enfermedades infecciosas y la directora del Centro Micobacterial en la División de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Massachusetts General y una profesora en la Facultad de Medicina en la Universidad de Harvard. También es la directora de equidad en el Departamento de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Massachusetts General y ha sido integral en la respuesta ante el COVID-19, concentrándose en aumentar el acceso y equidad del cuidado médico, además de aumentar la prevención en comunidades diversas afectadas por la pandemia. Gracias de nuevo, doctora Hurtado, por estar aquí conmigo y con nuestros miembros que van a ver este video. La primera pregunta que tengo para usted es que han pasado casi 2 años desde que empezó la pandemia y hemos visto el COVID evolucionar. ¿Nos puede explicar un poco sobre algunas de las diferencias más esenciales entre la variante Delta, la versión del virus que emergió este verano, y la variante Omicron que apareció justamente antes de Thanksgiving? Claro que sí. Bueno, primero saludar a todos los participantes de este programa y bueno, saludarlos a todos. Yo sé que como la humanidad está cansada de esta pandemia y yo sé que todos ustedes también tienen mucha esperanza con las Pascuas y las fiestas que ya pronto van a suceder y bueno, es un placer para mí estar aquí para poder brindar un poco de información al público, ¿no? Todos los virus en realidad se llegan a mutar. Y eso varía desde el virus que causa el resfrío, el virus que causa la influenza y COVID también, el virus que causa COVID también tiene muchas mutaciones. Lo que es distinto en cuanto a esta cepa de Omicron es que el número de mutaciones es mucho más alto que lo que vimos con las cepas anteriores, incluyendo la cepa de Delta, que fue una cepa que en realidad no se desplazó de manera muy amplia en nuestro país a partir del verano de este año. Y para darles un punto de referencia, este virus de Omicron tiene ahora 50 mutaciones y algunas de estas mutaciones lamentablemente tienen un impacto en cómo se desempeña el virus en el medio, ¿no? En medio del público. Entonces, la diferencia principal es que este virus es muchísimo más contagioso y transmisible a las personas. Inclusive más contagioso que la variante Delta, que en sí era la variante hasta el momento más contagiosa que se había detectado, y ahora lamentablemente hemos detectado que este virus de Omicron es aún muchísimo más efectivo. Tal es así que hay ciertos casos en fiestas en donde casi un 50% de la gente ¿no? que participa de la fiesta pudiera estar afectado, ¿no? Lo cual es un número bastante importante. Lo que sí quisiera decir, y ya sé que van a haber otras preguntas, pero quiero distinguir un punto, que infección es un poco distinto a cómo se manifiesta luego la infección que uno tiene. Uno puede tener una infección que pudiera ser un poco más leve y no llegar a necesitar una hospitalización o a morirse, a perecer. Y lo que sí quiero recalcar es que las vacunas tienen un rol muy importante. Yo sé que luego la doctora Fernández me va a preguntar algunas cositas acerca de las vacunas, pero quiero hacer la distinción en lo que es severidad versus infección, porque es un punto importante sobre el cual tocaremos en un futuro. Muchísimas gracias. Y hablando de la transmisión, ¿qué sabemos sobre la tasa de infección y la gravedad de infección con respecto al Omicron cuando las comparamos a otras variantes de este virus? La tasa de infección es mayor, bueno, en dos categorías.
La primera categoría es el paciente que no está vacunado, tiene una tasa de infección muy alta, tanto con Delta, pero también con Omicron. Y es aún mayor con Omicron porque es más transmisible. En el paciente que sí está vacunado, en la persona que sí está vacunada, la tasa de infección es alrededor del 30% en los que han recibido 2 dosis, ¿no? De las vacunas del RNA como Pfizer y Moderna, y es 70% menor en los que han recibido 3 dosis. Entonces, es importante por eso recalcar que es para esta cepa en particular, el recibir 3 dosis es algo de suma importancia, que a diferencia de lo que vimos con Delta, en donde ¿no? Había una tasa de prevenir la infección bastante importante, que en realidad para esta nueva cepa necesitamos tener todas las herramientas posibles, que en el caso de los adultos más de 16, ¿no? Es la tercera dosis. Principalmente porque nos hemos dado cuenta que varias de las mutaciones disminuyen la eficacia de las vacunas a menos de que haya una tercera dosis. Y eso es muy importante que el público lo sepa. Vale, gracias. En cuanto a la severidad, lo que quiero decir es que al momento, con los datos disponibles, al parecer la severidad pudiera ser más leve, pero quiero recalcar lo siguiente. 2 cosas. Número 1, los reportajes iniciales que se dieron en Sudáfrica, en donde salió, ¿no? Se diseminó al resto del mundo, se alertó al mundo en cuanto a esta cepa. Los casos iniciales fueron en una población un poco más joven, definitivamente más joven que la población general, digamos, de Norteamérica. También, como recién estamos en nuestra tercera semana desde el anuncio de Omicron, no tenemos las suficientes semanas para decir con 100% de certidumbre que todos los casos son leves, ni mucho menos. Entonces, por eso es que yo digo, parece ser un poco más leve, pero con un pequeño asterisco que necesitamos unas cuantas semanas para en realidad tener un poco más de datos. Lo que sí sabemos es que definitivamente aún con Omicron hay pacientes que han fallecido y hay pacientes que han requerido hospitalización. Entonces no quiero que nuestro público simplemente diga, bueno, no interesa, es más leve, no sé por qué todo el mundo está tan preocupado porque es más leve, porque la cosa es un poquito más complicada, ¿no? Y el tercer punto que quiero hacer es que cada uno de nosotros tiene un perfil particular, ¿no? Pudiera ser que en mi familia yo esté viviendo con un esposo que tenga diabetes, que tenga yo un hermano que está con el HIV, que tenga yo a una hija que tiene el asma muy severo. Entonces ese es un perfil muy distinto a decir a alguna persona que esté a lo mejor estudiando en la universidad y que en realidad no tenga ningún problema médico, ¿no? Entonces, eso es importante comprender, que no solo somos nosotros los que cada cual tiene su perfil, sino también las personas que nos rodean. Y como les he dicho, al ser muchísimo más transmisible el Omicron que Delta, eventualmente la preocupación es que van a haber tantos casos, muchísimos más casos, que eventualmente nuestro sistema médico actual pudiera estar completamente colmado y que por ende hayan mucho menos camas y menos oportunidades para, ¿no? Tratar no solo a los pacientes con COVID que llegaran a tener alguna complicación, sino también a los demás pacientes que tienen pues sus problemas cotidianos que continúan, ¿no? Cada cual por ahí, alguien necesita una cirugía, necesita algún problema, algo en el corazón, y que no haya capacidad. Y por eso es que es muy importante a nivel, ¿no?, de prevención en la comunidad, tratar de poner un poco el freno a esta epidemia, porque de todas maneras va a tener un impacto muy importante en nuestro país.
y es importante también recordarnos de que la variante Delta ya había aumentado la tasa de hospitalizaciones en este país y que no estamos empezando de cero. Que creo que había, no sé, algo como, no quiero inventar un número, pero habían un montón de casos aumentando antes de la acción de gracias, antes de Thanksgiving. Y, y así que estamos como eh, con el Omicron, estamos viendo no solamente el Omicron, pero sino también Delta en los hospitales y aun si los casos quizás sean menos graves, eh, cuando uno tiene una población gigantesca infectándose, esos números absolutos van a ser más grandes. Definitivamente, sí, definitivamente. Como menciona la doctora Fernández, quiero recalcar que ahorita mismo en los Estados Unidos, la principal proporción de cepas es Delta, pero se estima que para principios de enero, que va a pasar el punto en donde Omicron va a sopasar a Delta, pero que lamentablemente estamos en este pico actual, estamos empezando ya con una carga de casos bastante alta, ¿no? Entonces, esa es la preocupación, que no es que estamos empezando de cero, sino que tenemos la montaña de Delta que está con nosotros, ¿no? Sí. Y doctora Hurtado, ¿usted tiene sugerencias sobre, con estas noticias sobre cómo pasar la Navidad este año y el Año Nuevo de manera más segura con respecto a la pandemia? ¿Es posible pasar la Navidad y el Año Nuevo de manera como festiva sin ponerse en peligro? Bueno, esa es una pregunta un poquito compleja. Lo primero que diría, para aquel que no está vacunado, no es demasiado tarde, hagan su cita hoy mismo si pueden para estar vacunado y iniciar la serie. Para aquellas personas que ya han completado su serie primaria de vacunación y ya han pasado 6 meses o más desde su segunda dosis, es imprescindible que reciban la tercera dosis o el booster. Y eso incluye para todas las personas de 16 para arriba. Para aquellas familias que tienen niños entre la edad de 5 y 11, acuérdense que ya tenemos una vacuna para los niños de Pfizer que tiene una dosis menor, es 1/3 de la dosis de adulto, y ya tenemos muchísimos más de 5,000 niños en nuestro país que han estado vacunados y no hemos visto efectos adversos como los que se vieron anteriormente con la dosis más alta con los adolescentes. Entonces, quiero yo, ¿no? Como médico, pero también como madre, yo tengo un par de mellizos que tienen 9 años y que se acaban de terminar de vacunar. Es verdaderamente muy importante. Cuantas más personas alrededor de nuestros círculos estén con la vacuna, aun si es que hubieran casos de breakthrough, los casos de breakthrough son casos que ocurren en pacientes vacunados, eso lamentablemente va a seguir ocurriendo. Ahorita con Delta se estima que 1,5%, 1 o 2% de los casos de Delta son en pacientes que están vacunados, pero la gran mayoría son leves. Con Omicron también van a suceder, pero las vacunas, especialmente cuando uno tiene las 3 dosis, aún tienen un efecto muy importante en lo que es la enfermedad grave, con alta severidad y la muerte. Entonces, cuanto más personas estén vacunados en su medio, eso es lo mejor. Lo segundo es tratar de tener, cuanto más pequeña sea la celebración, mejor. Yo sé que en nuestras familias latinas nos encanta estar con toda la familia grande, pero pudiera ser que uno pueda ser creativo, a lo mejor repartir las reuniones, en vez de tener una gran reunión, tener un par de reuniones más pequeñas, y si es que tienen ustedes, yo sé que hay público en California, en otras partes del país en donde el clima no es tan frío, tratar, si es que uno puede tener estas celebraciones afuera, siempre es muchísimo más seguro tenerlos afuera en la casa que dentro de la casa.
Y si están dentro y no está tan frío, tener una buena ventilación. Cuando la gente no está comiendo, que todos usen su mascarilla, y obviamente cuando comen, ahí no se puede utilizar mascarilla, pero en todos los demás momentos en donde uno simplemente está charlando, ahí sí utilizar la mascarilla. Un nivel adicional de protección, ¿no? Que no es perfecto, pero que definitivamente ayuda, es que si tienen acceso a las pruebas rápidas, el día de la celebración, si tienen acceso, que se hagan pruebas a todos los que van a participar en la celebración. Eso también pudiera en algunos casos identificar algunos casos que son asintomáticos, y obviamente ahí se toman las medidas del caso. Entonces, todos esos son ciertas medidas que uno puede tomar. Y también definitivamente si es que uno nota que está con algún síntoma, de inmediato hacerse la prueba. Es importante tener una, o sea, una apertura ¿no? A que la gente se sienta cómoda y pueda, ¿no? acceder a estas pruebas, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo diría. Bueno, muchísimas gracias por eso. Yo ya no tengo más preguntas, pero si usted tiene algo más que quiere decir, que piensa que sea importante que el público sepa, por favor, dígalo, y nos encantaría saber un poco más sobre lo que opina sobre la situación corriente. Bueno, yo lo que le digo al público es primero, ¿no? Esto ha sido una maratón, no ha sido una carrera corta, es una maratón. Ahorita mismo estamos en un nuevo pico. A diferencia del pico en el que estábamos hace un año, tenemos las vacunas, lo cual tienen un rol muy importante en cuanto a disminuir nuestra tasa de gravedad. Pero aún así, ahora está muy claro que con esta variante que se nos viene encima, ¿no? Ahorita tenemos bastante Delta, pero ya a partir de enero vamos a tener muchísimo más Omicron, que esa tercera dosis es importantísima. Entonces, si es que el público fuera familia mía, les estaría diciendo exactamente lo mismo, y eso es lo que yo quiero transmitir al público, que en cierta forma es un regalo de Dios tener estas herramientas y hay que utilizarlas. Y que tengan todos unas bonitas fiestas. Y usted también, doctora Hurtado, muchísimas gracias por todo, y fue un placer compartir con usted esta mañana. Gracias, un placer y felices fiestas a todos. Gracias.